Bendiciones. Gracias por estar aquí estos minutos de bendición. Hoy quiero compartirles algo interesante. Primera de Samuel, capítulo 18, desde el versículo 34, dice la palabra, relata la palabra cuando David es llevado delante de Saúl porque Goliat estaba amenazando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y David le relata a Saúl una historia muy interesante. Le dice, yo puedo con él, porque cuando yo estaba cuidando con mucha valentía las ovejas de mi padre, sea oso o fuese león que viniera a amenazar las ovejas, yo lo destruía, yo los ahuyentaba, yo le quitaba la quijada inclusive. Le hacía ese relato. Es impresionante que este relato, que parecía de fantasía, convenciera al rey. Lo que pasa es que este no era una simple historia, ni era un simple relato. Era una historia de fe. Era una historia de lo que David, a través de la fuerza y la valentía que Dios le había dado a su espíritu y a su corazón, había vivido en los tiempos en el que cuidaba las ovejas. Y aquí quiero ver varios aspectos importantes. Número uno, tus historias de dificultades generan fe para enfrentar el futuro. Y yo quiero decirle a personas en este momento que a lo mejor la están pasando mal. Algunos están enfermos. Algunos le va a tocar pasar por el COVID. Algunos quizás le va a tocar pasar por el duelo. Algunos le va a tocar pasar por dificultades económicas difíciles. Y yo vengo a decirte en este minuto que será el momento oportuno para generar historias de fe que abrirán puertas en el futuro. ¿Qué pasó con David entonces? Cuando Saúl escuchó esto, le da la oportunidad a David de ir a la batalla, de ir a pelear contra Goliat, porque Saúl no escuchó un cuento ni una historia más. Saúl escuchó algo de fe. Sus oídos escucharon fe, escucharon valentía, escucharon milagro, y su corazón pudo creer en que eso que acompañó, o ese que acompañó a David en contra de los leones o en contra de los osos, también le podía acompañar en contra de Goliat. Yo quiero decirte en este tiempo que en esta época que estamos viviendo se van a generar muchas historias de fe. Habrá muchas personas que van a decir, a mí no me tocó el COVID. Yo me puse en oración, yo me puse en guerra, yo me puse en guardia por mi familia. Yo pude sostener mi economía. Yo pude enfrentar con valentía toda esta situación. Yo pude aguantar el encierro. Yo no permití que la depresión, que la desesperación se apoderara de mí en esta cuarentena. Yo estoy seguro y declaro en el nombre de Jesús que en este tiempo, al igual que David, muchos van a poder generar historias de fe. Amén. El segundo aspecto que quisiera mostrarles es el siguiente. David era una persona que fue medido por su fidelidad. A veces las religiones en este tiempo nos quieren medir por nuestra perfección en nuestros pasos. Pero Dios no mide como los hombres. Dios no piensa ni pesa como los hombres. Dios pesa los corazones. Y David fue medido por su fidelidad. Nota que el relato de David de 1 Samuel 18 dice, óyeme, cuando yo estaba cuidando las ovejas, entiéndase, cuidar las ovejas era el peor de los trabajos que podía hacer alguien de la casa. Los demás hermanos de David le ponían trabajos más ocupantes, trabajos más importantes, pero al muchachito, al menospreciado, le tocaba el cuidado de las ovejas. Esa fidelidad que presentó David de preservar las ovejas, de cuidarla, de protegerla, de ahuyentar cuando venía el peligro, de alimentarla, de estar pendiente de ella, para David era cuidando ovejitas. Para los que veían a David era el muchacho que cuidaba las ovejitas, pero para Dios era la fidelidad de un joven hacia el trabajo de su padre. Era la fidelidad de una persona hacia la encomienda de su padre. Era la fidelidad de alguien que tenía una asignación de su padre y la cumplía con cabalidad. Dios estaba midiendo esa fidelidad. Dios no estaba midiendo en ese momento a los seguidores de David. Dios no estaba midiendo
en ese momento el cargo apoteósico de David. Dios no estaba midiendo lo grande de su llamado. Dios estaba midiendo la fidelidad. Esa fidelidad de David lo lleva al palacio. Y en el palacio, esa fidelidad con las ovejas lo lleva frente a la guerra más importante que tuvo en los tiempos de Saúl, el reinado del pueblo de Dios. Es impresionante la fidelidad. Lo que vengo a decirte en este minuto también es que Dios va a medir nuestra fidelidad en este tiempo. Dios va a pesar nuestra fidelidad. Dios va a ver qué tan fiel es su pueblo. Aquellos que fervorosos levantábamos las manos en el templo. Aquellos que cuando íbamos a la iglesia o íbamos a otros ministerios a predicar o estábamos en nuestras congregaciones, en nuestro ministerio, éramos súper fieles. Ahora, en tiempos en el que está tú y Él solamente, Dios va a pesar tu fidelidad. ¿Qué tan fiel te vas a mantener con noticias malas? Con una sociedad convulsionada, con un mundo paralizado, con una situación de salud difícil donde no sabemos quién va a enfermar, quién va a morir. Dios va a medir tu fidelidad, y cuando salgamos de esta, porque vamos a salir, entonces al palacio van a entrar a hacer la historia de fidelidad aquellos que verdaderamente son fieles. Así que quiero invitarte a ser fiel en este tiempo. Sé fiel ahora que nadie te está viendo. El tiempo de soledad, el tiempo de ocio, trae mucha infidelidad a Dios, porque la mente ociosa se desliza hacia el mal. Y yo quiero invitarte a que hagamos fidelidad en este tiempo. Seamos fieles a Dios. Ya el pastor no está para estar verificando si vas a la iglesia o no. Ya te toca a ti leer la Biblia, buscar de Dios, estudiar, orar, arrodillarte. Ya no va a haber alguien vigilándote. Ya no va a haber alguien quizás encima de ti. Muestra tu fidelidad a Dios en este tiempo. Tercer aspecto. David cuidaba de las ovejas. Y el cuidar de las ovejas a David le significó convertirse en rey. El ser fiel con esas ovejitas le significó a David llegar donde el rey, pelear con Goliat y llegar con la cabeza. Porque si el rey le decía, no muchacho, tú estás haciendo una historia de disparate, vete para tu casa. No. El haber cuidado de esas ovejas le permitió a David estar a un paso del trono. Yo quiero que tú entiendas que para ser rey tú tenías que haber ido a la batalla. Si David no peleaba con Goliat, no tenía los antecedentes para ser rey. Por eso David fue a pelear con Goliat. Era un propósito divino. Por haber cuidado de las ovejas. Yo quiero invitar a cada ministro, a cada persona. Hay ovejas cerca de nosotros que necesitan de nuestro cuidado. Y quizás no lo vamos a publicar en las redes. Quizás no lo vamos a externar a otros, pero una llamada, un mensaje de WhatsApp, un versículo que le envíes, un cómo estás, un adelante, un ánimo, un ten fe. Un quizás hacerle llegar un pedazo de pan, un pedazo de carne, un poco de arroz. Es una forma de cuidar esas ovejas. Y yo creo que Dios también estará pendiente en este tiempo de quienes están cuidando de sus ovejas. Yo quiero animarte, pastor, líder, profeta, evangelista. Hay personas en nuestra iglesia que la conocemos, que sabemos quiénes son, que seguro le están pasando muy mal. No es tiempo de quedarnos sentados. Quizás tú no puedes ir porque tienes condición difícil, pero sí hay personas que van a querer ir a hacer ese trabajo. Quizás yo no te estoy diciendo que le vayas a exigir a tu pastor porque la iglesia está cerrada y las finanzas están difíciles, pero quizás cuando tú vayas a hacer tu compra, puedes comprar un paquetico de arroz y decirle, mire pastor, para una de las gente muy necesitada que hay en la iglesia. La viuda, el que se quedó sin el trabajo, el huérfano, como dice la palabra. Hay ovejas a los cuales nosotros podemos externar nuestro cuidado y ser de abrigo, que será la forma de ellos ver a Jesús manifestado en ellos. Para David, cuidar cada oveja significó tener los argumentos en el futuro para ir a la batalla. Para David, cuidar las ovejas significó que el rey confiara en él. Para David, las ovejas significó que el maestro notara que David iba a hacer lo imposible por cumplir su asignación en la tierra.
Y cuando le tocó las ovejas, cuidó ovejas. Cuando le tocó tocar arpa, tocó la arpa. Cuando le tocó estar en los montes huyendo, estaba huyendo. Cuando le tocó estar con los profetas en el lugar secreto, ahí estuvo buscando presencia de Dios. En cada lugar, David no era perfecto, pero presentó fidelidad. Seamos fieles en este tiempo. Dios te bendiga.